Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez voy a presentarles mi ranking personal o mi top del disco que menos al que más me gusta, de una de mis bandas favoritas, no solo de mi país Chile, sino también de todas las bandas que he escuchado en mi vida, y por supuesto que estoy hablando de Los Tres. Este video no va a ser tanto del peor al mejor disco o no busca ser una opinión objetiva porque realmente las opiniones objetivas no existen, sino las subjetivas. Y aquí les voy a presentar cuál es mi opinión objetiva de preferencias de discos del que menos al que más me gusta de los tres. Es más que nada eso, del que menos al que más me gusta, porque les voy adelantando que para mí ningún disco de los tres es malo y se van a dar cuenta inmediatamente porque el puesto número 10, que es el último lugar, es para Hágalo Usted Mismo, del año 2006, el cual es un disco que me gusta. Es un disco que la verdad es que disfruto. Para mí no es de los mejores de los tres, pero sí es un disco que creo que es bastante infravalorado hasta cierto sentido. Del 1 al 10 le daría un 7 de 10, más o menos. Para mí es un buen disco y particularmente me gusta mucho esta época de la banda porque se publicó en el año 2006 y fue el año en el que los tres se volvieron a reunir después de 6 años de separación. Me gusta mucho este periodo porque también grabaron el disco en vivo Arena, el cual es uno de mis discos en vivo favoritos del rock chileno. Y me gusta este periodo, me gusta que los tres se hayan vuelto a juntar porque deben haber hecho muy felices a sus fans en ese tiempo, que en ese tiempo yo no era fan de los tres porque tenía un año recién, era guagua, pero me imagino que debe haber sido un regreso muy esperado y que contentó a muchos. Y el disco me parece un disco correcto, no me parece de los mejores, pero sí pienso que tiene algunas canciones muy buenas como No es cierto, como Camino, como Cerrar y Abrir. Y personalmente me encanta Alguien como tú y Bip Bip. No es de mis favoritos, pero es un disco que disfruto. Está bien. Y en el puesto número 9, sé que va a ser un poco polémico que lo ponga en la penúltima posición, pero coloco al Se Remata el Siglo, segundo disco de la banda del año 1993. Si bien de los discos clásicos de los tres de los 90, este es uno de los menos valorados. A su vez, también con el pasar de los años, es un disco bastante querido por un cierto sector de fans de los tres. De hecho, hay muchos fans que es su disco favorito de la banda. Y lo entiendo y respeto completamente, pero nunca ha sido mi caso. A mí me gusta mucho el Se Remata el Siglo y seguramente el Se Remata el Siglo es mejor disco que el Puracanga o que el Coliumo, pero a mí estos dos discos anteriormente mencionados me gustan más que el Remata el Siglo por una cosa de las canciones que incluye. El Se Remata el Siglo tiene canciones clásicas y que me encantan, como No sabes qué desperdicio tengo en el alma, El Aval, que esta es mi favorita, Gato por Liebre, que está muy buena. Y también tiene algunas canciones bastante olvidadas e infravaloradas, como Feliz de Perder, perdón, o como Se Remata el Siglo, parte 1 y 2. Pero también hay otras canciones que no me convencen tanto, como Anoche soñé que estabas justo sobre mí, que es como un blues que me gusta el blues, pero es un blues que no es nada creativo, en mi opinión. Eh, y hay ciertas canciones que no me convencen. No pienso que el disco tenga canciones malas, pero es bien sabido que las canciones de este disco en su gran mayoría son descartes del primer disco y eso se nota. Hay discos de descartes que son increíbles, como el Tattoo You de los Rolling Stones o como el Physical Graffiti de Led Zeppelin, pero creo que Se Remata el Siglo se nota que son descartes del primero.
pero a su vez destaco el sonido que la banda escogió hacer en este disco, porque este disco se aleja del rockabilly y de las influencias de los 50s y 60s que tenían los tres en su debut y que tendrían en sus siguientes discos, y se remata el siglo, se sumerge más en un sonido más pesado. Y de hecho este disco es muy Faith No More y se nota mucho porque en este periodo Álvaro Enríquez se vestía un poco como Mike Patton. Se nota que la visita de Faith No More a Chile los marcó mucho, y este es el disco Faith No More de los tres, y a mí me encanta Faith No More, pero siento que me gusta que este disco tenga este estilo más tirado a los Faith No More. Me parece muy interesante porque los tres casi nunca han cambiado su estilo, siempre se van a la segura en cuanto a su género musical, lo cual no está mal, pero me gusta que en este disco se hayan arriesgado a hacer algo distinto a nivel musical, pero siento que pudieron haberlo hecho con mejores canciones aún. Esa es mi opinión, pero me parece un disco muy bueno y es mi puesto número 9. Princesa de color, la mejor amiga que he tenido, nido. Princesa de color, la mejor amiga que he tenido. En el puesto número 8 coloco el Poracanga. Seguramente Se Remata el Siglo es mejor disco que Poracanga y más clásico, por supuesto, pero a mí el Poracanga me gusta más, no por mucho, pero sí me gusta más que nada porque es un disco más corto, que en realidad es un EP. Para muchos es un EP porque tiene solo 6 canciones, pero igual lo incluyo en el ranking porque todas las canciones son originales, salvo el cover de Hey Soledad, y yo lo siento como un disco, a pesar de lo corto que es. Yo lo siento un disco corto al fin y al cabo, a pesar de ser un EP. Este disco tampoco me parece de los mejores de los tres, es el único disco de la banda hasta el momento en el que no está Ángel Parra, y es un disco que para mí es correcto también, no es alucinante, pero este se publicó en 2015 y me gusta que la banda lo haya publicado, me gusta que este disco exista porque pudieron perfectamente no haber publicado nada en esos años. Me gusta mucho Quizás con quién, Seguir hasta que salga el sol y Cuento sin final. Y lo confieso, Hey 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 también. Muy bien, Super Chino, no le tenéis miedo a la funa. Gracias, Electric Man. Y bueno, en el puesto número 7 coloco el disco Columo, el cual es el 2010, y me parece uno de los discos más infravalorados de los tres, sin ser de los mejores, pero me parece que tiene algunas canciones bastante infravaloradas, como El Hocicón o Rosas al Altar, que para mí se parece mucho a Cura de Espanto de los Bunkers. Odio Amarte Así, que es bastante linda. Xuxa, Hoy me hice la mañana. Diabla me encanta, es una de mis preferidas. Cárcel, Hospital y Cementerio, muy divertida, me encanta. Los instrumentales del disco están bastante bien, la parte de cueca es muy entretenida, y Cielo Oscuro es una de mis canciones favoritas, al igual que Desperté y Soñé, de las que más me gustan de Columo. Para muchos este disco es muy largo, lo cual pienso que es verdad, pero a la vez también pocos se han dado cuenta que dura casi lo mismo que el Fome. Lo que pasa es que el Fome es un disco clásico y se grabó en un momento muy creativo de Álvaro Enríquez y los tres, por lo tanto por eso uno no se queja de lo largo que es el Fome, porque es un discazo increíble. En cambio el Columo, yo creo que Álvaro Enríquez estaba en un buen momento compositivo, pero no lo suficiente para hacer un disco 10 de 10, sino para hacer un disco 7 de 10, que es la nota que yo le pondría a Columo. Es un disco que no ofrece nada innovador, pero sí un par de buenas canciones que disfruto mucho. Y este disco me gusta a pesar de que puede que tenga algo de relleno. Antes de continuar con el puesto 6, mi amigo Joaquín X va a hacer una aclaración. Buena, cabros, soy Joaquín X, y así es, tal como dijo Super Chino, voy a hacer una pequeña aclaración antes de continuar, y es que los tres en sí tienen 8 discos, que bueno, en realidad son 7 porque el Poracanga es un EP prácticamente, pero lo consideramos un disco porque casi todas son canciones originales a pesar de lo corto que es. Pero también expandimos el top no solo a 8 discos, sino a 10 porque decidimos incluir en este ranking el disco solista de Álvaro Enríquez y el de los Petinelis. ¿Por qué no podríamos hacer un disco del que menos nos gusta de Álvaro Enríquez y los Petinelis si son uno cada uno nomás, Chuchetomare?
Además que consideramos que ambos discos son completamente comparables con cualquier otro de los tres, perdón. Así es, Joaquín X, y hacemos esta aclaración en este punto del video porque justamente el puesto número 6 y el número 5 en mi ranking serían en el número 6 el disco de los Petinellis y en el número 5 el disco solista de Álvaro Enríquez de 2004. A ver, vamos por partes. Sé que para muchos el disco de los Petinellis sería mejor que el debut de Álvaro Enríquez y yo creo que es verdad. Yo creo que es mejor, no por mucho tampoco, pero sí es mejor, es más clásico. Sin embargo, a mí personalmente me gusta más el debut de Álvaro Enríquez solista, pero yendo al disco de los Petinellis, me parece una obra maestra, un disco 10 de 10. Para mí, de aquí en adelante, todos los discos de los que hablaré son 9.5 de 10 o 10 de 10. Para mí, aquí ya empieza lo más exquisito de la discografía, tanto de los tres como de Álvaro Enríquez y los Petinellis. Y bueno, el disco de los Petinellis de 2002 es un disco clásico que tiene canciones que me encantan, como Hospital, como Niña, Un hombre muerto en el ring, Asesino bendito, El desquite, que me encanta ese tema, Cuando una madre llora, la cual es una canción preciosa. También está... ¡Chipa puta la wea! ¡A la chuche suma! Mi canción favorita de Álvaro Enríquez, chuche tu madre. Sí, es un temazo, la verdad. Y bueno, este disco me parece muy creativo, está lleno de temazos y sin duda alguna me parece una de las obras maestras de toda la historia del rock chileno en general, de todas las décadas, no solo de los 2000. Y en el puesto número 5 ya les dije que coloco el disco solista de Álvaro Enríquez de 2004. Este disco me parece muy infravalorado. Me parece quizás el disco más infravalorado de Álvaro Enríquez junto a La sangre en el cuerpo de los tres. Este disco de 2004 me parece excelente. No sé si sea un 10 de 10, yo creo que es un 9 de 10 o un 9.5 de 10, pero este disco a mí me encanta. Y tengo que reconocer que este disco en un inicio yo no lo pescaba mucho. Hubo un par de años en el que yo no pescaba este disco. Y hace apenas 2 años me puse a escucharlo en serio, en profundidad, y me sorprendió porque es mucho mejor de lo que yo había concluido al darle las primeras escuchas. Entonces es un disco que he aprendido a amarlo y a darle el valor que se merece, básicamente. Mis canciones favoritas de este disco son Amada, Vida o Muerte, Nicanor, que es un instrumental precioso, Marcas en el Alma, Mátame y Barco Naufragio, que es preciosa. Y un pequeño detalle, para mí este es el disco mejor producido de toda la carrera de Álvaro Enríquez, lo produjo él solo. Y este es el momento de la carrera de Álvaro Enríquez en el que él demostró más que nunca que era un productor espectacular. Y solo 2 años antes produjo El Canción de Lejos de los Punkers, que es un disco increíble y que tiene una producción alucinante, demostrando que Álvaro Enríquez, además de un increíble músico y compositor, es un productor brutal. Y bueno, el debut de Álvaro Enríquez le tengo bastante cariño y es uno de los discos que más escucho de él a día de hoy. Estoy bastante enganchado a este disco, la verdad, le tengo mucho cariño. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa castillos de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos. Dame tu amor y paz para que nunca jamás vuelvas a manipular. Artefactos lúdicos. Y en el puesto número 4 coloco al que, en opinión de muchos seguidores y también en opinión del propio Álvaro Enríquez, es el mejor disco de toda la carrera de los tres, y ese sería su cuarto álbum de 1997 llamado Fome.
el cual sin duda alguna es uno de los discos más legendarios en la historia del rock chileno. Y a ver, el Fome es un disco muy especial, ya que estoy completamente de acuerdo en que es el mejor disco de los tres, debido a que es como el peak de creatividad, tanto instrumental, por parte de Ángel, Pancho, Álvaro y Titae, y también yo creo que es el peak compositivo de Álvaro Enríquez, sin duda alguna. Y eso se nota mucho, que es el pic de creatividad de todos y cada uno de ellos. Eh, el Fome es un disco que en general es bastante oscurito, a pesar de que pasa por distintos tipos de emociones, y eso es algo que lo destaco mucho, que es un disco muy variado y muy ecléctico. Es el disco con letras más crípticas de toda la carrera de los tres. Y eso que Álvaro Enríquez siempre escribió letras crípticas y lo siguió haciendo después, es parte de su sello personal al escribir, sin duda alguna, pero este es el disco con letras más crípticas de los tres por lejos. Y la verdad es que también a este disco yo le tengo bastante respeto desde un sentido artístico, más que nada porque hay que tomar en cuenta que después del Espada y la Pared y antes del Fome estuvo el Unplugged de los tres, que fue muy popular, en el que popularizaron, o mejor dicho, volvieron a popularizar las cuecas después de muchos años en las que la cueca no se pescaba mucho en Chile e incluso la llevaron a otros países. Y digamos que los tres revivieron la cueca y a los tres se les encasilló mucho con la cueca en esa época, sobre todo porque después del Unplugged hicieron la Jane Fonda, que fue todo un éxito. Entonces todos esperaban que el siguiente disco de los tres, después del Unplugged, mantuviera el sonido de la Espada y la Pared, pero manteniendo también el sonido de cueca que habían mostrado en el Unplugged, pero hicieron algo completamente distinto en Fome, ya que el Fome es un disco más alternativo. No pienso que sea un disco grunge, pero sí que por momentos tiene guitarras más distorsionadas, es un disco más rockero noventero, solo es cuestión de escuchar las guitarras distorsionadas de Bolsa de Mareo, o la pesadez de Libreta, y siempre sin perder las melodías poperas y dulces y letras oscuras de Álvaro Enríquez, que están presentes a lo largo de todo el disco, y sin perder la esencia rockabilly de la banda, que aquí aparece de vez en cuando en canciones como Silencio o La Torre de Babel. También tiene sentido del humor, como en Restaurant, y es un disco que tiene de todo. Por eso yo creo que es el mejor disco de los tres, sin duda. Sin embargo, ¿por qué lo dejo en el puesto número 4 de mi ranking? Por el simple hecho de que por más que este sea el mejor disco de los tres, por más que sea un 10 de 10, por más que sea una obra maestra absoluta, por alguna razón nunca ha sido mi favorito. No sé por qué. Yo creo que porque simplemente hay otros discos de la banda que me gustan más, pero por más que ame al Fome, nunca ha sido mi favorito. Por eso está en el puesto número 4. Estoy bastante seguro del disco que pondré en el puesto número 1, pero la verdad, amigas y super rockeros del cómic, es que el puesto 2 y el número 3 son bastante intercambiables y depende mucho del día en el orden que los ponga. Pero en este momento, que es
jueves 14 de agosto de 2025, decido que en el puesto número 3 coloco a La Sangre en el Cuerpo de 1999, el cual es el quinto y último disco de los 3 de su primera etapa, consolidación original, por lo menos hasta ahora, porque como sabemos los 3 terminaron de grabar un disco, nada más y nada menos que los estudios Abbey Road, que será el nuevo disco de la banda que publicarán próximamente, el cual por supuesto que en el canal de Super Chino estamos esperando con muchas ansias. Y bueno, volviendo a La Sangre en el Cuerpo, en los últimos años este ha sido mi disco favorito de la banda, pero hace un par de semanas me arrepentí y me di cuenta que no es tanto mi favorito, sino que lo que ocurre con La Sangre en el Cuerpo es que para mí es el disco más interesante de los 3, que no necesariamente lo hace el mejor, pero sí es el más interesante, porque siento que en La Sangre en el Cuerpo mantienen el sonido que tenían en el Fome y heredan muchas cosas del Fome, pero a la vez también siento que Álvaro Enríquez adelanta mucho de lo que escucharemos en el disco de Petinellis, como ese toque italiano que hay en algunas canciones, medio estilo El Padrino, que es una de las películas que más me gustan. Ese toque italiano sería muy importante en Petinellis y está presente en La Sangre en el Cuerpo, además que La Sangre en el Cuerpo es un disco que tiene más teclados, es un disco más maduro musicalmente, y también diría que los 3, si bien mantienen su sonido clásico, diría que en algunas canciones y ciertos momentos del disco se atreven a hacer ciertas experimentaciones o se arriesgan a hacer otro tipo de sonidos, como en Donde Sea, con esa armónica tan sucia y blusera que me encanta, o como en Caudillo de Congrios, que hacen cosas distintas. Mis canciones favoritas del disco son esos temas que mencioné, además de Agua Fría, la cual me emociona y me parece brutal como canta Álvaro Enríquez en esa canción. Y también mi tema favorito del disco es La Sangre en el Cuerpo, la que le da título al disco, que tiene mi riff de guitarra favorito de toda la historia de los 3. Tan, 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 tan. Espectacular La Sangre en el Cuerpo. Y es que La Sangre en el Cuerpo es ese típico disco que tienen los artistas o las bandas, que es muy bueno y que es uno de los mejores discos de su carrera, pero que sin embargo muy pocas canciones lograron ser clásicos. Yo diría que de La Sangre en el Cuerpo la única canción verdaderamente famosa y clásica e indispensable es No me falles. Y si bien la respuesta fue un single y tuvo un videoclip, y si bien Feria Verdadera también tuvo bastante difusión, no lograron ser tan famosas como No me falles. Pero de todas maneras, en el puesto número 2 coloco un disco que le sobran canciones clásicas y sería el debut de los 3 de 1991. Durante un tiempo este fue mi disco favorito de la banda. Fue el primer disco que escuché de los 3. Es el disco que más me he escuchado de la banda, por eso es que hoy en día lo tengo bastante repetido, la verdad. Pero yo diría que es uno de los discos de los 3 que más le tengo cariño, sin duda alguna. Es uno de los discos a los que más aprecio le tengo. Y la verdad es que este disco hizo que me enamorara de los 3 y que se volvieran una de las bandas favoritas de mi vida. En este disco, sin duda alguna, destaca el virtuosismo con el que tocan los músicos, y también destaco mucho la producción que tiene el disco, la cual es muy especial. A muchos no les gusta, pero a mí me encanta la producción que tiene el disco porque es una producción que terminó siendo muy icónica de este álbum en específico, en que por lo general tiene mucho eco y me gusta mucho ese tipo de producción que después los 3 nunca más volverían a usar. Y me gusta que este disco tenga toda esa onda de que se publicó en el sello Alerce, y también me gusta mucho el momento en el que grabaron este disco, porque en este momento los 3 eran muy jóvenes. Por ejemplo, Álvaro Enríquez, cuando grabó este disco, tenía aproximadamente entre 21 a 22 años, si no me equivoco, y se nota que su voz todavía no estaba lo suficientemente desarrollada. O sea, yo creo que Álvaro Enríquez encontró su timbre vocal definitivo en el Fome y en La Sangre en el Cuerpo. Pero en los primeros 3 discos de la banda, sobre todo en el debut, se nota mucho que Álvaro todavía no encuentra su timbre vocal, pero no lo digo como algo malo, sino como una característica que me gusta mucho del debut, porque por momentos siento que Álvaro canta más grave de lo que acostumbraría, a pesar de que, como sabemos, el timbre vocal de Álvaro tiende a ser más alto, por lo general, tiende a ser más alto que grave.
Pero a lo que voy con esto es que me gusta mucho escuchar tantos clásicos de la carrera de la banda que han interpretado durante toda su carrera y lo seguirán haciendo, y que sin embargo los escuchamos en un momento muy prematuro de la banda, a pesar de que ya llevaban varios años juntos los tres en ese momento. Y también destaco mucho que como disco debut sea un álbum bastante variado y ecléctico, ya que si bien este disco define completamente el sonido tradicional de los tres, digamos que el sonido tradicional de los tres es de por sí bastante variado, porque claramente hay rock, hay melodías poperas, hay mucho rockabilly, también hay muchos toques de jazz, incluso hay blues como en Amores Incompletos, e incluso funk como en Somos Tontos No Pesados. Entonces es un sonido muy ecléctico y variado el que nos ofrece el debut de los tres, que definiría el sonido de la banda de aquí en adelante. Mis canciones favoritas del disco son El Ascensor, Sudapará, Flores Secas, Pájaros de Fuego, La Primera Vez. Y también mis dos temas favoritos del disco son Un Amor Violento y He Barrido el Sol, que por más repetidas que estén, siguen estando en mi top 5 de canciones favoritas de toda la carrera de los tres, sin duda alguna. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Oh, mi amor. Y es que quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Oh, mi amor. Si rechazas no me importa. Quizás me ponga a llorar, pero no haré berrinches. Ni voy a suplicar porque soy un profesional. Pues yo creo pensar. Pues yo creo pensar. Pues yo creo pensar. Amigas y superrockeros del cómic, finalmente llegamos al puesto número 1 de este ranking, el cual estoy más seguro que nunca que es mi disco favorito de los tres y de toda la obra de Álvaro Enríquez, y por descarte ya habrán intuido que se trata del tercer disco de la banda, publicado en 1995, uno de los discos más legendarios de la historia del rock chileno y de Latinoamérica, y ese sería La Espada y la Pared de los Tres, publicado en 1995. Este fue uno de los discos más populares de la banda y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y debo decir que esta es mi portada favorita de los tres junto a la del debut. Casi todas las otras portadas ninguna me gusta. Encuentro que los tres son una banda que en general tiene portadas bastante feas. Pero La Espada y la Pared y el disco debut son los únicos discos que tienen portadas que me parecen verdaderamente lindas y que me encantan, básicamente. Y también me gusta mucho el color de La Espada y la Pared, que como ven es un poco dorado. En esta edición en CD que pueden ver, me la pude comprar recientemente. Estuve años queriendo tener este disco en CD y estaba descatalogado en formato CD. En vinilo siempre estuvo, pero en CD estaba descatalogado y se volvió a reeditar. Entonces estoy bastante feliz de tener mi disco favorito de los tres y uno de los discos favoritos de mi vida en formato CD, que es el formato que a mí personalmente más me gusta. Y bueno, ¿por qué La Espada y la Pared es mi disco favorito de los tres? Debo confesarles que cuando empecé a grabar este video todavía pensaba que La Sangre en el Cuerpo era mi disco favorito de la banda. De hecho, hace un tiempo subí un short en el canal de Super Chino donde también hice un ranking del disco al que más me gusta de los tres, aunque en ese short no incluí el disco de los Petinellis ni el de Álvaro Enríquez solista. Y en el puesto número 1 puse a La Sangre en el Cuerpo. Entonces ya he mencionado varias veces en el canal de Super Chino que La Sangre en el Cuerpo es mi disco favorito de los tres. Pero saben que pensándolo mejor, me di cuenta que mi disco favorito de los tres verdaderamente es La Espada y la Pared. De algo que sí estoy bastante seguro también es que La Espada y la Pared me gusta más que el Fome. Porque como dije, el Fome, por más que me encante, nunca ha sido mi disco favorito. Y uno de los motivos por los que me gusta más La Espada y la Pared que el Fome
es principalmente por las letras, porque yo entiendo que Álvaro Enríquez sea un compositor que escribe letras crípticas, de hecho es uno de sus sellos, siempre escribe letras crípticas, es parte de su esencia el escribir, pero yo siento que en el Fome Álvaro se va demasiado en la bola con lo críptico y a veces ni siquiera sé de lo que está cantando. Y me gusta cuando se pone como a contar historias, como en plan cuento, como en La Torre de Babel o en Pancho, pero en el resto del disco mayormente hace letras extrañas que seguramente algunas tengan sentido, pero siento que se fue muy en la bola Álvaro con las letras del Fome. Siento que se fue muy al extremo con lo críptico. En cambio, las letras del Espada y la Pared me encantan absolutamente todas. Por supuesto que hay algunas letras crípticas, pero me parece un disco mucho más entendible y me gustan mucho las palabras seleccionadas y es un disco que para mí es simplemente perfecto, la verdad. Me gustan más las letras de La Espada y la Pared también porque las siento más cercanas, conectan mejor conmigo. Yo el Fome por momentos lo siento un disco un poquito frívolo, a pesar que tenga momentos emocionantes y épicos, pero La Espada y la Pared es un disco que para mí lo tiene todo. Para mí tiene momentos muy depresivos como Te desheredo o Me rompió el corazón. Tiene el mejor rockabilly que los tres jamás tocaron en toda su carrera, que es la canción La Espada y la Pared. Tiene rock clásico, como puede ser Hojas de Té. Tiene baladas legendarias como Déjate caer. Tiene funk como Dos en Uno. O Partir de Cero también tiene un poquito de funk, siento yo. Tiene en la categoría de baladas legendarias que mencioné a Déjate caer, también incluye a Moicéfala, la cual es posiblemente mi balada favorita de toda la carrera de los tres. También tiene un instrumental precioso que se llama Baby, que es mi instrumental favorito de los tres y de toda la carrera de Álvaro Enríquez. Baby me gusta muchísimo más que Klaus y Largo, que son los instrumentales del Fome, y me gusta bastante más también que los dos instrumentales de La Sangre en el Cuerpo, que son bastante buenos, estos instrumentales que mencioné, pero prefiero por mucho Baby, porque Baby me emociona, me suena como al sur, como que me transmite mucho Baby. Es mi instrumental favorito de la banda, sin duda, es preciosa. También lo que me encanta de este disco es que tiene una cierta sensación de que fuese un disco conceptual, aunque no creo que La Espada y la Pared sea un disco conceptual, pero sí que tiene como estructura de disco conceptual o como guiños a ópera rock, por ejemplo, en el hecho de que justo antes de la parte de los covers hay una canción que se llama La Espada, que es muy cortita, que es básicamente un reprise del estribillo de La Espada y la Pared. Y claro, eso de que tenga como un reprise dentro del mismo disco, como que siento que es muy de ópera rock o muy de disco conceptual, y a mí los discos conceptuales y particularmente las óperas rock me matan, son mi debilidad. Y también hay una referencia a un amor violento al final de Dos en Uno, cuando revive una frase de un amor violento. Ese tipo de detalles que tiene La Espada y la Pared me encantan y es un disco que me alucina en todo sentido. Para mí aquí los tres consolidaron su sonido tradicional, por así decirlo, que era el sonido de su debut, y gracias a Dios se alejaron completamente del sonido de Se remata el siglo, a pesar de que es un disco muy bueno, como mencioné. Para mí este disco tiene una producción alucinante, la banda toca y suena brutal. Las composiciones de Álvaro Enríquez están en su punto más creativo. Es un disco lleno de clásicos, pero también de canciones muy poco valoradas como Dos en Uno o Partir de Cero, que están muy buenas. Y me gusta mucho la parte final de los covers, con Tu cariño se me va de Buddy Richard y All Tomorrow's Parties de la Velvet Underground. Siento que esa parte final de los covers es como un recreo que se quisieron dar los tres. Y claro, ambos temas perfectamente se pudieron haber quitado del disco. El disco perfectamente pudo haber tenido 10 canciones y haber acabado en Me rompió el corazón. Habría sido un gran final. Sin embargo, eso de meter el reprise del estribillo de La Espada y la Pared, que es mi momento favorito de toda la carrera de los tres, y ese detalle de incluir esos dos covers al final, a mí me parece que es como que con las primeras 10 canciones de La Espada y la Pared, los tres demostraron que podían hacerte una obra maestra, un disco alucinante, un disco 10 de 10, uno de los mejores discos de la historia del rock chileno, y que después se podían dar el lujo de hacer un reprise de la mejor canción del disco
y hacer 2 covers por si las moscas, así como de regalo, así como un recreo, básicamente un recreo, un muy buen recreo en el que se nota que los 3 lo pasan muy bien en estos covers y me encanta eso, como que incluso se dieron lujos en La Espada y la Pared, a eso es lo que me refiero. Además, por más que ame La Sangre en el Cuerpo, La Sangre en el Cuerpo no tiene el momento que más me gusta de toda la discografía de los 3 y que me emociona, que es el estribillo de la canción La Espada y la Pared, que dice: La espada y la pared me atraviesan y no al revés. La espada y la pared me atraviesan y no al revés. Muchas gracias, Joaquín X, por cantar mi momento favorito de toda la carrera de una de las bandas favoritas de mi vida, que son los 3. Yo no llegaba al tono, por eso lo cantó Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Suscríbanse si es que es primera vez que ven uno de mis videos. En el canal de Super Chino mayormente publico videos opinando de discos musicales. He hecho bastantes videos opinando de discos de rock chileno porque me encanta el rock chileno. Yo soy chileno y rockero y me gusta mucho el rock de mi país. Y he hecho bastantes videos sobre rock chileno que los pueden encontrar aquí en las tarjetas y en la descripción. Así como también pueden ver otros videos que he hecho opinando de discos internacionales de todos los países, todas las décadas, de distintas bandas. Mis bandas favoritas, por ejemplo, además de las bandas de rock chileno, son los Beatles, los Rolling Stones, The Police, Linkin Park, los Creedence, Black Sabbath, los Who, entre otras. Y me gusta el rock de todas las épocas, principalmente de los 60, 70 y 80, pero me gusta el rock de todas las décadas, así que pueden encontrarse opiniones a distintos discos en este canal de Super Chino, en el cual por lo general me acompañan los personajes del canal, a los cuales les agradezco mucho haberme ayudado en las aclaraciones de este video. Muchas gracias, Joaquín X y Electric Man. De nada, Super Chino. Este video fue bastante eléctrico. Muy electrizante. Para los que no sepan, cuando Electric Man dice que algo es electrizante, es básicamente que es bacán. No hay que darle más vueltas que eso. ¡Shoshotomare! Gracias por la aclaración, Joaquín X, para aquellos que no lo sabían. Pero bueno, también les recomiendo que escuchen las canciones que interpreté a lo largo del video y muchas más. Les dejaré enlaces aquí en las tarjetas y en la descripción para que las escuchen. También pueden escuchar los discos caseros completos a los que pertenecen esas canciones, que serían discos como por ejemplo el Maqueta Super Chino 1, Maqueta Super Chino 2 Carlitos, Maqueta Super Chino 3, la ópera rock de Ataraxia parte 1, entre otros. Así que les recomiendo mucho que escuchen esos discos caseros que tienen varias de las canciones que interpreté a lo largo de este video. Así que eso sería. Espero que les haya gustado. Aguanten los 3, aguante el rock chileno. ¡Epa! ¿Creyeron que se iban a ir sin antes escuchar uno de los grandes éxitos de la banda El Chino y también de Super Chino individualmente? Pues se equivocaron y cagaron porque van a tener que bancarse. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser.